Oli, ¿cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Mucho se ha hablado últimamente de la falta de médicos en México, que sí hay, pero no hay plazas, que sí necesitamos médicos cubanos, que sí necesitamos especialistas, que sí los sueldos bajos. En fin, realmente este no es un tema nuevo en México. Toda la vida se ha hablado de los factores que afectan el espacio médico en México. Y por eso, aquí vamos a hablar de todos los retos a los que se enfrentan los médicos día con día y por qué hay tan poca representación de las mujeres en altas especialidades de medicina. Para preparar la ensalada de hoy, me acompaña María Ángel Bolaños, mejor conocido como Doctora Bolaños, a quien seguramente conoces porque nos estuvo compartiendo mucha información en redes sociales en el COVID-19. Y bueno, hoy en día tengo que declarar que soy fan de seguirla y todas esas imágenes que nos comparte desde la sala de cirugía. María Ángel es cirujana y además está haciendo la residencia en anestesiología. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Jime, muy bien, muchas gracias. Muy agradecida de que me des un poco de espacio aquí en este proyecto tan cool. Oye, en entrada, justo toqué este tema de lo de la medicina de especialidad. Quiero que desde tu perspectiva, desde alguien que está adentro de esto, nos cuentes qué es lo que está pasando. ¿Por qué se dice que no hay médicos especialistas en México? Uy, pues mira, la verdad es de que siento que es un tema 100% político, cosa que pues no sé si ese sea como el tema aquí, pero la verdad es de que... Aquí todos los temas son de ensalada. Si quieres, aquí hablamos de eso. Yo sí creo que hay médicos y hay muchísimos médicos, tantos médicos que cada generación que sale de, independientemente de la universidad, sea pública o privada, menos de un 30% de esas personas son especialistas. Okay. Entonces tenemos un México lleno de médicos generales. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, al momento de hacer el examen nacional de aspirantes a la residencia médica, lo hacemos 60,000, 70,000 personas y solamente se quedan 7,000. O sea, se queda un 10%. Entonces, hacen falta muchísimos médicos en México. La verdad es de que yo siento que sí es un tema 100% político. Hay muchísimos médicos, pero también muchísimos médicos que no tienen una especialidad. El entrar a hacer una especialidad médica es sumamente difícil. O sea, es un examen que a muchos, en lo personal, yo lo presenté en 3 años y son 3 años que te paran totalmente y estás siendo médico general durante los años que no pasas ese examen. Entonces, de que hay médicos, pero no hay médicos especialistas. Okay. ¿Y por qué? Porque no se abren esas plazas. El hecho de que se abra una plaza para un residente en un hospital, eso implica que se abra espacio y que haya presupuesto, cosa que no hay. O sea, si yo te hablo acerca de cuánto nos pagan como residentes, o sea, después de haber estudiado 7 años, cuánto es la paga por el tiempo que estamos en el hospital, o sea, te vas a reír. A ver, suelta la cifra. Aquí queremos datos, cuéntanos. De primer año, aproximadamente te pagan 6,000 pesos. Te pagan 6,000 pesos después de 7 años de estudios. Después de 7 años. Por ejemplo, Hospital Central Militar no pagan nada. Entonces, si tú entras es porque tienes el apoyo de tus papás, de tu esposo, de tu familia o no sé, ¿no? En cuanto a salubridad, IMSS va entre los 6,000 y los 7,000 pesos. Okay. Y te la pasas 36 horas por 8 en tu casa y regresas, entras 6, 7 de la mañana, no tienes hora de salida, todo el tiempo estás ahí y eso por la cantidad de 6,000 pesos. Madres. Entonces sí es como de, te pueden decir así como, pues es que tú ya acabaste y mientras tus demás compañeros a lo mejor ya están trabajando, teniendo un sueldo pues bueno, pues tú estás ya haciendo una especialidad, o sea, en tu 8º, 9º año de estudio y estás ganando 6,000, 7,000 pesos. O sea que en realidad si tú quieres hacer como muchas cosas, pues no se puede. Entonces sí es como muy complicado y por esto ahorita toda esta cuestión de traer a los médicos cubanos, traer médicos de otros países, es como llama mucho la atención porque dices,
güey, aquí estamos, o sea, Claro. estamos, existimos y nos estás pagando una basura. Y aparte de nosotros, o sea, que ahorita estamos haciendo la especialidad, hay médicos que quisieran hacer la especialidad, pero por el reducido número de plazas, pues no están. Y están mejor trabajando en farmacias, o están desempleados, o están trabajando en escuelas, Claro. o en empleos que están muy mal remunerados. Entonces, de que existen médicos, existen y demasiados. Oye, ¿y qué tipo de como información, justificación les da? O sea, no sé, me parece muy duro pensar que un médico que tiene en sus manos la vida de una persona le van a pagar 6,000 pesos al mes. O sea, no, esto es lo mismo en hospitales privados y públicos. O sea, ¿cómo está el asunto? En hospitales privados pagan menos. O sea, te voy a decir, por ejemplo, si yo ahorita estoy haciendo mi especialidad en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ok. A mí me pagan ahorita como R2 7,500. De R1 me pagaban 6,500. Pero yo, si hubiera querido hacerlo en el Ángeles te pagan 6,000 pesos, pero tú al mes debes de pagarle a la universidad que avala esa especialidad 2,500 pesos. Entonces, si le restas los 6,000 menos 2,500, te quedan como 4,000, 3,500. Y si tienes coche y lo estacionas en el Ángeles, sales debiendo. Exacto. O sea, sales debiendo. Exacto. Entonces, sí, o sea, es mucho, por ejemplo, te comentaba, o sea, Hospital Central Militar no paga nada. Bueno, obviamente si eres militar, pues sí, ¿no? Tienes como lo que te pagan. Pero si eres un civil que quieres hacer la especialidad ahí, pues obviamente no te pagan nada. Y es así, o sea, es una cadenita donde pues si en realidad tú quieres tener como un crecimiento personal o así económico, pues la residencia definitivamente no es una opción ni un buen camino para todas las personas que quieran o que piensen que si van a estudiar medicina van a ser ricos, pues vas a empezar a ser rico, pero hasta dentro de no sé cuánto y quién sabe si vayas a ser rico incluso, ¿no? O sea, un poco lo que escucho es que el ser médico es realmente tener una gran vocación por estar al servicio de la salud de las personas. ¿O cómo lo ves tú? Fíjate que yo creo, la verdad es de que yo sí creo que todo el mundo dice, es que los médicos saben de todo y estudian toda la vida y se sacrifican un montón y como que siento que en determinado punto sí nos ponen como hasta acá y se agradece la verdad, pero yo creo que cuando algo te gusta, no lo ves tanto como un sacrificio, como ay, es que dejo de hacer esto, dejo de hacer aquello. O sea, obviamente te vas a perder de muchísimas cosas, o sea, al menos de residente no dispones de tu horario, o sea, yo por ejemplo ahorita tengo el rol de este mes, ¿no? No sé lo que vaya a hacer en mes y medio, lo que vaya a hacer en 2 meses, entonces no es como que yo pueda planear unas vacaciones en 3, 4, 6 meses, entonces obviamente dejas de hacer muchas cosas, no sabes cuándo va a caer el cumpleaños de tus papás, de tus hermanos, de tu novio, de tu esposo, de tus hijos, entonces sí te pierdes de muchas cuestiones familiares, pero también yo creo que lo vale, o sea, porque creo que el ser médico, pues desde un principio estás como con el chip de voy a estar en el hospital o sea, a lo mejor y sí nos ponen como muy arriba, pero yo creo que cuando realmente te apasiona no lo ves tanto como un sacrificio o como algo pues que te pese, sino que poco a poco vas como fluyendo con ese Claro. estilo de vida hasta que de plano pues te acostumbras, o sea, llegas a acostumbrarte y acoplas tu vida y más que eso, las personas que están alrededor de ti acoplan su vida a ti. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi novio, mis papás, es como de, pregúntenle a María Ángel qué día no tiene guardia. Ok. O este mes María Ángel no tiene, entonces tal día vamos a ir a comer. Ujú. O mi novio, ¿no? Por ejemplo, tal día vamos a irnos de fin de semana porque ese fin lo tienes libre. Oye, está muy Entonces, cañón eso y sobre todo en este espacio que dices de la pareja. Como, o sea, escucho lo que me cuentas de tu novio y se me hace algo bien padre porque yo sin tener esa agenda tan complicada ni siquiera tenía estos novios tan comprensivos. Pero ¿cómo compaginan, a lo mejor no solo tú, sino las mujeres a tu alrededor, su vida personal
de pareja o incluso las que son mamás con estos horarios locos? Es muy complicado, la verdad es muy complicado. Yo, por ejemplo, solamente tengo novio, ¿no? Pero tengo muchas compañeras que ya tienen hijos, que están embarazadas o que sus papás están enfermos. Entonces, la verdad es de que es muy común que entre parejas tengan muchos problemas, pero también es como, te digo, o sea, tú acoplas totalmente tu vida a los horarios que te dan en el hospital o a los horarios que te asignan, ¿no? Porque no es como que tú llegas a un hospital y dices, yo quiero tal, tal y tal. O sea, al menos en los hospitales públicos te dicen, ¿sabes qué? Hay horario en fin de semana, entonces ese es tu horario. Entonces, yo la verdad lo tengo como fácil, pero yo sí veo a compañeras que son mamás y sí digo, wow. O sea, sí tienen que acoplar totalmente. Usan guardería, sus papás las apoyan muchísimo. Entonces sí es algo como bien complicado y que tienes que pensar mucho antes de como de sumergirte en este mundo de la medicina, ¿no? Porque sí tienes que saber qué es lo que vas a estar haciendo, qué tanto vas a dar, qué tanto estás dispuesta como a soltar. Entonces sí es complicado, la verdad. Oye, y estas compañeras que nos cuentas, ¿tú ves que algunas de ellas hayan tomado la decisión de la especialidad que deciden hacer basadas en qué tan compaginable es con ser mamá? Sí, claro. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy ahorita haciendo la especialidad en anestesiología, ¿no? Ujú. Y yo la verdad dije, yo quiero anestesiología porque yo quiero ser dueña de mi tiempo, yo quiero ser dueña de mi espacio, yo quiero, no sé, tener un trabajo cuando termine en la mañana, en la tarde, noche, tener a mis hijos y después si me sale alguna cirugía privada, yo ser libre de decir si quiero, no quiero, si la acepto, no la acepto y tú pues vas como haciéndote de más responsabilidades de acuerdo a tu tiempo y a tu tiempo disponible. Entonces, por ejemplo, en muchas especialidades como urgencias casi no tiene consulta privada. Tienes que trabajar siempre en un hospital. Okay. Entonces no es así como de que me hablas para una consulta. O sea, urgencias estás lo todo que el día en el llegue. hospital. Y Cirugía, 24/7. ginecología igual. O sea, tú estás en el cumpleaños de tu hijo, pero si tu paciente que lleva teniendo 4 hijos contigo te habla y te dice, ya tengo contracciones, ¿sabes qué? O sea, aunque sea el cumpleaños de tu hijo o estés donde estés, ¿sabes qué? Tengo que ir a atender a mi paciente porque le he dado el seguimiento durante todo el embarazo, la conozco, o sea, ¿sabes? Entonces sí son como especialidades donde tienes que dejar muchas cosas y siento que anestesiología es un poquito más como, un poco, no que no conozcas tanto al paciente, pero es más de que los cirujanos te llamen, de que te digan, ¿sabes qué? Tengo una cesárea, ¿vienes o no? Sí, ahorita tengo tiempo, va, voy. Tengo un brazo roto, ¿vienes? ¿Sabes qué? Si tengo chance, voy. Entonces no es tanto como absorbente o que tengas que dejar como todas tus cosas. Pero sí, muchísimas personas, al menos en la anestesiología, hablo con muchos de mis compañeros y me dicen, es que no quiero estar esclavizada todo el tiempo al trabajo. De anestesiología son 3 años, de gineco son 4, cirugía son 4 años. Entonces son más años que tú vas postergando como tus planes y no solamente como planes de casarte o sea, porque el reloj biológico, aunque digan, existe. Ese sigue. Ese existe y pasa más rápido de lo que nos damos cuenta. Y entonces, o sea, por salud, no es como que tú puedas decir, me voy a embarazar a los 40 Claro. años. O sea, por salud y o sea, pensar y hacer como bien las cosas, pues sí tienes que tener un plan de vida. Entonces, sí, muchas personas sí deciden la especialidad que van a estudiar de acuerdo a sus planes de vida. Oye, ¿y qué especialidades dirías tú que se han caracterizado por ser las tranquilas? Las tranquilas, entre comillas, ¿no? Porque también en el quirófano, pues el paciente depende todo el tiempo de ti, ¿no? En anestesia todo el tiempo es así como un rush de energía, de emociones, porque tú eres el que lleva como el mando, ¿no? De la cirugía. Pero que tengas como esta tranquilidad como para ti, podría ser oftalmología. Okay. Oftalmología también es una especialidad donde puedes dar tu consulta y eres como dueña de mucho de tu tiempo. Anestesiología también. Otorrinolaringología. Okay. Esa también es como una especialidad, un poco menos demandante que otras. También radiología. Okay. Radiología casi todo el tiempo estás en consultorio, tienes vacaciones programadas, o sea, porque recibes una radiación cada determinado tiempo y te dan como vacaciones. Pero esas son como las más
las más relajadas y no tanto que sean como relajadas, sino que las mujeres las escogemos como porque son las especialidades que te van a permitir desarrollarte tanto profesionalmente como mujer, en tu familia y de todo. Entonces son como las especialidades, dermatología también. Dermatología es una especialidad también que es mucha consulta y principalmente son especialidades que son mucha consulta, pero no tantas urgencias. Claro. Y sí ves que en estas están, o sea, porque creo que podemos aquí asumir que a todos nos encanta ser dueños de nuestro tiempo y que todos queremos poder agendar cosas y sobre todo vacaciones y tiempo en pareja y en familia, pero dirías que en estas que comentaste hay más representación de mujeres que en las demás. Claro. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita de mi generación somos 42 de residentes de anestesia y de esos 40, 36 creo que somos mujeres. Entonces, o sea, y de hecho vas a todos los hospitales porque vamos rotando, ¿no? Entonces vas y ahorita el turno de la mañana es puras mujeres, el turno de la tarde son puras mujeres. En el turno de la noche, pues ya al ser como más, o sea, son más hombres y los hombres son los que dicen, yo quiero el turno de la noche. Entonces, pero la mayoría, turno matutino, vespertino, son casi mujeres. En la noche ya es cuando se empiezan a ver hombres, pero anestesiología, casi todas son mujeres. Oye, está muy interesante esto que cuentas de la anestesiología y creo que nunca me había puesto a pensar que realmente dos cosas me surgieron ahorita. Yo he tenido 5 cirugías en mi vida. Por supuesto que nunca he elegido al médico, o sea, yo no sé quién es mi anestesiólogo, pues es el que llama mi médico, pero lo que sí siempre me he fijado, y aquí hablando del dinero, porque en este podcast creemos que las mujeres tenemos que hablar de dinero, ¿qué pedo? ¿Cómo cobran los anestesiólogos? O sea, cobran más que el pinche doctor que me hizo la cirugía, o sea, eso está cañón. Pues fíjate que la anestesiología es una especialidad muy bien pagada. Pero mucha gente cree eso, ¿no? Como ahorita tú lo decías, yo no conozco a mi anestesiólogo. O sea, si nosotros vamos a un quirófano, sabes quién te va a operar, pero no sabes quién te va a anestesiar. Pero quien tiene también su vida, o sea, quien literal tiene su vida en tus manos. O sea, por ejemplo, y cuando debería de ser al revés, es como de, a ver, espérate, ¿quién me va a dormir? O sea, ¿quién me va a poner? ¿Y quién me va a monitorear? Exacto, o sea, ¿quién va a estar al pendiente? Porque yo amo a los cirujanos, amo a los traumatólogos, tengo muy buenos amigos, pero ellos llegan y se dedican a cortar, a abrir, cerrar, a hacer y deshacer, o sea, como hacen y deshacen a su antojo, pero en realidad el que lleva el mando de toda la cirugía es el anestesiólogo, o sea, el anestesiólogo sabe todo de ti, o sea, debe de saber absolutamente todo. O sea, si te drogas, aunque sea marihuana, sí, qué consumes, qué no consumes, cuándo fue tu último cigarro, o sea, debe de saber absolutamente todo de ti. En el quirófano, él está capacitado para decirle a los cirujanos, se cancela, paren, dejen de mover, ya, aunque ellos digan, no, ya me falta, no me vale madres, o sea, tú te esperas y ya terminamos, o sea, es que el paciente está sangrando, no te esperas, ya no puedes seguir. El anestesiólogo es como el director de la orquesta, o sea, claro. El anestesiólogo dice, puedes empezar, no puedes empezar, el paciente está así, el paciente está acá, si te pones mal, nosotros transfundimos, nosotros iniciamos, o sea, nosotros hacemos todo. En realidad, los cirujanos y los traumatólogos que me estén escuchando van a decir, ¿qué pedo está diciendo que nosotros hacemos todo? No, pero sí. Pero en realidad es de que el anestesiólogo es el que dice, o sea, todo. O sea, por ejemplo, hace poco a mí me dieron una sedación y yo me moría de miedo. O sea, a mí no, o sea, no es que me importara lo que me hiciera el cirujano, ¿no? Sino yo decía, es que ¿quién me va a dormir? Y es que ¿qué tal que ya no despierto? Y es que ¿qué tal que hago una apnea y me tienen que ventilar y me tienen que intubar? O sea, yo estaba preocupada como por eso, ¿sabes? Ajá. Y es como la mayoría de las personas lo que no pensamos. O sea, tú sabes que te van a operar, pero en realidad lo importante, o sea, es de quién es mi anestesiólogo, a quién le voy a dejar, o sea, como mi vida en sus manos. Porque por más sencilla que sea una anestesia o una cirugía, o sea, se puede complicar todo y pues puede acabar incluso en la muerte, ¿no? Y pues últimamente han habido como muchos casos de influencers y demás, pero sí es como... Pues es que es anestesia general y creo que la gente no entiende, creo que también este espacio está muy padre que podamos hablar de este tema, de entender que en una cirugía gran parte del riesgo es entrar en una anestesia general y si no estás con alguien como tú, alguien que está capacitado,
pues chance, ahí te quedas. Sí, claro, no, y aparte es como muy bonito cuando entras al quirófano y haces como un match súper bello con tu anestesiólogo. O sea, han habido pacientes que de verdad dices que, o sea, los Sí, tranquilizas. eso sí se tiene que decir, que son los que a mí me han tranquilizado. Digo, no sé ni cómo se llaman, pero siempre tienen esa labor Sí. de tranquilizarte, son los que están, o sea, yo cuando he entrado a quirófano son las últimas caras que veo. Al Claro. doctor, quién sabe dónde, creo que ni ha entrado. No sé si entró, si Así sí de, fue él. no sé quién fue. Sí, sí, sí. No, y aparte es bien bonito, por ejemplo, igual en los partos, en las cesáreas, pues el anestesiólogo juega un rol bien importante, ¿no? Como el acompañamiento, de todo este proceso, también cuando nace el bebé, de hacer el apego inmediato, que el bebé se acerque luego a la mamá. O sea, como que no nada más queda como en, ay, te doy la anestesia y ya, como todo mundo dice, ¿no? Si tengo amigas que igual me dicen, ay, es que tuve un bebé, pero el anestesiólogo me puso la analgesia y se fue y nunca lo volví a ver. O sea, no, al contrario, si se hace correctamente, el anestesiólogo juega como un papel muy importante en esto en esto tanto de la cirugía normal como de la cirugía en obstetricia y en Claro. ginecología. Entonces, sí, o sea, y pues afortunadamente el trabajo pues es bien remunerado, ¿no? Regresando a la pregunta principal, es muy Ajá. bien remunerado. Pero pues yo creo, es básicamente por eso, porque el anestesiólogo lleva el mando y prácticamente también cualquier problema legal, el cirujano puede decir es que yo hice esto, yo hice aquello. El Claro, problema es claro. del anestesiólogo. Y generalmente en problemas legales el anestesiólogo es al que cortan la cabeza. Entonces también por eso tiene mucho que ver la remuneración que se Sale. nos da a los anestesiólogos. Claro. Pues ya escucharon, no todos los héroes usan capas, algunos son anestesiólogos y anestesiólogas. Qué bonito. Oye, aprovechando aquí el chisme morboso, algo que siempre he querido preguntar, que es una de mis pesadillas más grandes. ¿Alguna vez se te ha despertado un paciente? Así de que, así, como en las películas que de repente es como, y está sintiendo todo y estaba dormido, así, eso sucede. Pues sí llega a Así, suceder. Sí llega a Y yo, suceder. ya no quiero que nunca jamás me vuelvan a operar. Sí llega a suceder, pero te voy a decir, generalmente, o sea, en realidad el que se te despierte un paciente durante una anestesia es algo, o sea, es un error del Ok. anestesiólogo, ¿sabes? O sea, porque todos los medicamentos van en base al peso, al metabolismo, por eso te comentaba, tiene mucho Ajá. que ver los pacientes que se drogan, que toman mucho alcohol, incluso aunque no se droguen, y si tomas mucho alcohol, o sea, tus receptores ya están como saturados, entonces les pones como el medicamento y no les va a hacer en la cantidad que le haría a un paciente normal. Entonces, esa es o sea, vuelvo a eso, ¿no? El hecho de que nosotros los anestesiólogos se nos despierta un paciente viene siendo como un error y si es como de qué pena, ¿dónde me escondo? O que el paciente se mueva, ¿no? Porque llega a De pasar, o repente sea, al chano. menos ahorita así como o sea, yo ahorita estoy en formación, ¿no? Ajá. No es así como que se pare, ¿no? Pero sí desde que mueve el brazo y los cirujanos, doctora, la paciente se está moviendo. No Y manches. eso sí, o sea, ahorita, gracias a Dios, no me ha pasado, pero Ok. en DR1, que, o sea, en mi primer año de residencia, Ajá. sí, o sea, sí pasa, porque es parte del aprendizaje, ¿no? Pero sí es como de, ¿dónde me escondo? Porque el paciente se movió y porque el paciente no se debería mover. O sea, tú tienes que calcular todos tus medicamentos para que tú lo tengas como en control durante toda la cirugía. Si tú tienes un paciente que se mueve, el problema no es tanto que se mueva, o sea, si lo están No, operando hombre, como pues. de cavidad abdominal, los intestinos no están distendidos, no están relajados, ellos no pueden manipular bien. Entonces es un trabajo en equipo 100%. Sí me ha pasado, afortunadamente ya no, te digo porque estoy en formación, pero sí, o sea, te diría una mentira que te dijera, no, nunca. Pues Ok, no, o eso. sea, a todos y tiene mucho que ver como también los pacientes muy graves tienden a metabolizar muy rápido los medicamentos, empiezan a ventilar ellos, entonces la anestesiología no es de que, ay, te duermo y en 2 horas, 3 horas te despierto, pues no, o sea, no son así como enchiladas, ¿no? Sí, claro. Todo va como en cálculo de el metabolismo, el tipo de paciente, el tipo de cirugía, cuándo quieres que ventile, cuándo no quieres que ventile, entonces no es así como tan sencillo como de te duermo y ahorita me avisan cuando lo despierte, o sea, no. Eso se llama despertar intraoperatorio, o sea, si un paciente, o sea, se llega a acordar que tuvo un despertar intraoperatorio, puede levantar una demanda. ¿En serio? Entonces, por eso te digo que es un error del anestesiólogo. O sea, un despertar intraoperatorio no es así como de, ay, me desperté, no. Y hay pacientes que sí se acuerdan. Hay muchos que no se acuerdan porque por los medicamentos que ocupamos causan amnesia. Ok. Entonces tú no te acuerdas, entonces ya despiertas y, ay, ya me operaron. Pero si te llegas a acordar,
puedes demandar. Madre mía. O sea, esto no es una idea, ¿verdad? Así pero no, sí, pero o sea, pues es parte de entender. Y está cañón, y como ahorita que dijiste, como de no es de dar ideas, pero creo que algo muy importante, y ahora poniéndome del lado del paciente, es muchas veces los pacientes no vamos informados, no sabemos qué pedo, y es mucho como de, tú eres el doctor, tú tienes que saber todo, y tú tienes que tener todas las razones, las respuestas. Y justo me decía un amigo, estábamos hablando justo, él es ginecólogo, y estábamos hablando que yo me iba a poner el DIU. Y me dijo como de, a ver, cabrona, ya te pusiste el DIU, leíste las instrucciones, o sea, leíste el panfleto. Y yo, no, pues la ginecóloga me dijo que me lo pusiera y me lo puse. Y me dijo, madres Jimena, o sea, no manches, tienes maestría, no sé qué. Y neta no te valió madres y dejaste que te pusieran algo. Y a lo que voy con esto no es a que yo soy una irresponsable, o sea, sí, pero la gran mayoría somos así. O sea, ¿cómo ves tú esta parte de la corresponsabilidad de los pacientes con el doctor? Es mucha, ¿eh? Fíjate que eso está muy interesante porque queremos saber lo que nos conviene. Lo que no nos conviene, no lo queremos saber. Y es pedo tuyo como doctor. Exacto, no lo queremos saber. A mí me ha tocado muchas veces que como anestesióloga voy y les digo, voy a pasarle visita a los pacientes. Oiga, ¿y cómo va? Y ya saben de qué lo van a... No, pues es que el doctor no me ha dicho. A ver, espera. ¿Ya le preguntaste al doctor qué es lo que tienes? O sea, ¿qué es lo que te va a hacer? ¿Cuánto va a durar la cirugía? No, es que él no me ha dicho. Ok, sí, es una responsabilidad mutua. O sea, es una responsabilidad de médico y es una responsabilidad de paciente. Nosotros para informarnos somos buenísimos, así, buenísimos para lo que nos conviene. Pero para otras cosas no. Y esto que tú comentas es como es muy común. Y sí, o sea, por ejemplo, hace poco mi mamá fue al doctor. Ay, es que no le pregunté al doctor. El doctor no me dijo. No, mamacita. O sea, el doctor no te dijo, pero tú le pudiste haber preguntado. Claro. Tú vas a una consulta y tienes el derecho y la obligación de preguntar. Entonces, muchas veces ellos dicen, ay, es que el doctor, o sea, toda la culpa es del doctor. Y eso es ahorita muy, muy, muy común y pues eso no debería de ser, ¿no? Y también al contrario, ahorita tenemos al doctor Google que todo mundo va, lo consulta, ya nos diagnosticamos cáncer, leucemia, sí. Nos vamos a morir. Entonces sí es como, para unas cosas sí nos conviene y para otras cosas no. Y hacemos acusaciones y demás cuando nos conviene. Entonces pues están como las dos partes, ¿no? Sí, y creo que es bien importante esto que dijiste como de, o sea, el doctor te va a decir si tú le vas a preguntar. Y si se acuerda, también te va a decir. O sea, yo nunca he tenido un doctor que como que no me quiera decir. O sea, hay cosas que se me olvida preguntar, como a él se le puede olvidar decir o a ella. Y creo que el tema es aquí que tenemos que recordar que los doctores y las doctoras son personas. Y que también tienen, o sea, no sé, ¿tú cómo vives esta parte de la dualidad entre ser un ser humano, estar aprendiendo? O sea, ahorita tú has sido muy honesta de decirnos, mira, te voy a decir la neta, cuando empecé tenía más errores, pero porque esto no es de que, güey, soy un robot y lo sé hacer, pero que al final de cuentas estás manejando las vidas de las personas. ¿Cómo compaginas estas dos cosas? Pues sí, es un poco complicado. Fíjate, yo sí me considero una persona sensible, pero también conforme vas avanzando en esto de pues la experiencia y los años y de pasar cada vez más tiempo en el hospital, sí te vas desensibilizando un poco. Entonces, yo, por ejemplo, donde lo viví mucho fue ahora en la pandemia. En la pandemia yo sí tenía como mucho esto de, o sea, no sabía cómo equilibrar las dos partes, ¿no? Tanto como el ser médico, como verme reflejada como en mi familia. Acababa de fallecer mi abuelita, tenía 6 meses, entonces yo veía todas las pacientes viejitas, claro. Yo me imaginaba a mi abuelita, ¿no? Entonces yo lloraba y... No, horrible. Entonces sí es muy complicado, pero... Al final creo que se va logrando como un equilibrio perfecto, ¿no? Aprendes como a diferenciar muchas cosas, también muchas veces se nos pasa como esta insensibilidad, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver muchas muertes, estamos acostumbrados a ver que la gente sufre y cuando en realidad o sea, yo por ejemplo llego a mi casa, les cuento y es así como de, ay, no manches, ¿y qué pasó? Y yo, pues esto, pero ¿cómo lo dices así? Y yo... Pues es que es lo que vemos diario, ¿no? Sí. O hoy se murió una paciente, o aquello, y todo es como de... Pero poco a poco te vas como... Desafortunadamente te vas acostumbrando, pero al final de cuentas, bueno, al menos yo y creo que la mayoría de los jóvenes actualmente tratamos de no caer en esa insensibilidad, ¿no? Que creo que se va haciendo como con los años.
Y es como, creo que como todo en esta vida hay que encontrar un punto de balance. O sea, creo que también, o sea, ahorita que decías, no, y se murió un paciente y yo, "Ah". Pero pues también cuando eres médico y es parte de tu día a día, tampoco te puedes desmoronar, o sea, tienes que seguir siendo sensible, pero tampoco te puedes desmoronar por cada pérdida, porque pues si no se vuelve, creo que no se vuelve sostenible ese estilo de vida. Y justo hablando de balance, ya para cerrar, te quiero preguntar, no solo ya nos contaste que tienes una pareja, pero también practicas muchísimo deporte, eres una super runner y ¿cómo le haces para compaginar eso con la vida de doctora? Pues no super runner. Ah, Pero sí eres, no seas modesta. fíjate que antes de que yo entrara, yo ahorita voy en el segundo año de la especialidad, y entonces yo empecé a correr hace 3 años, 4 años. Ya corrí el maratón de Ciudad de México, corrí el maratón de Tokio y me encantaba, ¿no? Pero llega esta parte de entrar a la especialidad y donde haces guardias ABC, significa que haces guardia cada tercer día. Ok. Entonces, pues obviamente de guardia, pues no puedes ir a correr porque pues estás en el hospital. De posguardia, pues saliste a las 4 o 5 de la tarde y estás devastado y lo único que quieres Dormir. es llegar, bañarte, comer y dormir y despiertas hasta el día siguiente. Y el día siguiente apenas te vas recuperando cuando al día siguiente otra vez tienes guardia. Entonces llega el punto en el que dices, güey, o sea, o voy al hospital, o leo, o duermo, o estudio, o qué hago. Ahorita en el R2 estoy tratando de equilibrar otra vez mi vida. Entonces, lo que yo o sea, por ejemplo, aprovecho mucho de los hospitales donde tenemos guardia cada 4 días. Ok. Entonces, por ejemplo, estoy de guardia, pues ese día no hago ejercicio. Al día siguiente estoy posguardia, ese día duermo. Al día siguiente estoy de preguardia, me voy al gimnasio, me voy a correr. Y al día siguiente estoy de preguardia también, me voy a correr. Pero otra vez así se va repitiendo. Entonces, no es como que puedas tener como un entrenamiento en forma. Por ejemplo, mi sueño era hacerlo, bueno, es hacer los 6 major marathons, que Ajá. son 6. Entonces, ahorita no es como que yo me pueda preparar para un maratón porque, o es lo que te decía, o sea, o duermo, o como, o sea, o descanso, o corro, ¿no? Porque el entrenamiento que requiere un maratón, pues no lo, o sea, definitivamente no lo puedes hacer en una especialidad, a menos de que tu especialidad no tenga guardias, ¿no? Claro. Pero pues sí trato de hacerlo y más que nada como no tanto por el correr rápido o el ser la mejor corredora, pero sí por salud, o sea, porque... Por salud mental también, Exacto, ¿no? o sea, salud mental es como de, en el hospital pues hay muchos problemas siempre y como residente eres el eslabón más bajo y más débil de todo, entonces el residente tiene la culpa de todo, DR1 pues, o sea... Eres el plancton. Sí, o sea, tú y nada es lo mismo. Entonces, todo, tú tienes la culpa, todo el mundo te está regañando, te guardan, no te dejan salir del hospital, sales tardísimo, tienes que exponer al día siguiente. Entonces, pues sí, es como un escape y, o sea, es como, al menos para mí es donde yo saco todos mis demonios. Pues sí, creo que es importante tener estas formas de manejar, pero creo que con lo que más me llevo de esta entrevista y es que, y lo que quisiera que le dejaras a las personas que nos están escuchando, es como estas mujeres, específicamente estas niñas, que tienen miedo de estudiar medicina porque a lo mejor creen que no pueden tener un balance de vidas. Y a ver, y un balance no que todos los días vayan a ser perfectamente balanceados, pero creo que hay ciclos. A lo mejor cuando estás en la carrera es distinto a que cuando eres residente, a que cuando eres interno, especialidad. Pero ¿qué les dirías a estas mujeres? Pues yo siempre les digo a todas esas personas que quieren como estudiar medicina, es que va a sonar así como súper choteado, pero sí es esa parte de respetar y mantener vivo tu sueño, ¿no? O sea, si es lo que tú quieres hacer, siempre se va a poder hacer. O sea, independientemente de que te gusten hacer mil y un cosas, que toda la gente te diga que vas a dejar mil y un cosas, si tú quieres vas a poder. O sea, y en realidad es de que la medicina sí es una carrera indescriptible. O sea, que yo entiendo que hay muchas carreras muy hermosas, muy satisfactorias, pero siento que como la medicina no va a haber nada. O sea, el estar con personas, el interactuar con personas, el entrar al quirófano con una persona que está muy grave, que le pasó algo y salir y que salga bien, que salgas con un familiar y le digas el paciente salió bien y que te lo agradezcan, eso no tiene definitivamente precio. Entonces yo creo que
cualquier cosa, cualquier cosa, vale la pena el sacrificio. Y que realmente se puede, o sea, de que se puede, si se quieren casar, tener hijos, ser deportistas y aparte quieren ser doctoras, claro que van a poder, o sea, de que va a ser una frieguita, pero de que se puede, se puede. Pues sí, las cosas duras en la vida son lo que vale la pena. Y bueno, estoy segura que muchas querrán seguirte como ejemplo y me gustaría que nos recordaras dónde te pueden encontrar en redes sociales para ver estas operaciones bellísimas. En mi Instagram estoy como doctora-bolanos y en YouTube estoy como doctora María Ángel Bolaños, me parece. El canal de YouTube está un poco abandonado, pero el Instagram ese sí, siempre está activo. Perfecto, pues María Ángel, fue un gusto tenerte aquí. Cada vez que compartimos espacio aprendo muchísimo, te admiro y gracias. Espero que en un futuro me toques de anestesióloga para cuidar mi vida y que no tenga esta pesadilla de estar a despertar interoperatorio. No lo vas a tener, Jimé. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Amix, ya nos habíamos despedido, pero decidí que tenía que regalarles un extra en su ensalada, así como unas nueces garapiñadas. Entonces tengo una última pregunta que te quisiera hacer, María Ángel. A ver. Si tú no tuvieras que pensar en ti como una mujer que va a ser profesionista, esposa y madre, ¿hubieras escogido la misma especialidad? Eso será traición para los míos, pero sí. La verdad es que sí. O sea, me hubiera encantado, me gusta, o sea, estoy enamorada de la traumatología y también de la cirugía. Pero el haber hecho eso hubiera implicado más años de especialidad. Y obviamente como residente es muy difícil desenvolverte como residente y como madre y es ir postergando cada vez más la maternidad. O sea, como traumatólogo, si quieres hacer artroscopía, cirugía de cadera, cirugía de mano, son más años. Si eres cirujano general, pues te quedas casi como, o sea, entre los cirujanos, ser cirujano general es como, ¿y qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer? ¿Vas a hacer gastro? ¿Vas a hacer tóraco? ¿Vas a hacer qué? Entonces, eso hubiera implicado más años. La mayoría de los especialistas de cirugía de trauma y ortopedia o de cirugía general, si te derivas a uro son 3 años más, si te derivas a cirugía de cadera son 2 años más, o sea, eso implicaría ir postergando como planes. Entonces, sí, o sea, definitivamente me hubiera gustado mucho ser traumatóloga, de verdad me encanta, porque aparte soy muy tosca y creo que hubiera sido como muy buena en esto, pero me hubiera gustado mucho eso. Pues ya escucharon, Amix, y creo que esto es claro, no solo en la medicina, sino en muchas otras carreras. Yo les confieso aquí que si no hubiera tenido estos triple rol de la mujer en la cabeza, no hubiera dejado de ser abogada, porque hubiera sido abogada penalista. Era lo que a mí me llamaba, estar en criminología, pero no me parecía que estuviera compaginable con ser madre. Entonces, digo, no tiene nada de malo y creo que todas tomamos elecciones dependiendo de qué queremos en nuestro futuro, pero es interesante ver estas decisiones que tomamos a partir de querer ser madres, esposas y profesionales. Exacto. Así que ahora sí, nos despedimos con un gran abrazo. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario personal. Espero que tú también, y sobre todo, que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana, con más ideas que deconstruir y más ensaladas que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás vernos a todo color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos y producción y edición de video por Cómplice. Yo soy Jimé Argüelles y nos vemos la próxima semana.